Hola compañeros, mi nombre es Macarena Ferrada, soy interna del séptimo año y hoy día les voy a hablar sobre el síndrome hipertensivo del embarazo. Para comenzar les quise dejar un caso clínico. Esta es de una paciente de 36 años, sin antecedentes mórbidos, con una historia gineco-obstétrica de una gestas 3, partos 2 y abortos 0. Tiene 2 partos de término vía vaginal espontánea, actualmente con un embarazo de 34 semanas más 1 y por ecografía precoz de las 8 más 3 semanas en control en APS. ¿Ya? Ella consulta en el servicio de urgencia del Hospital Barros Luco por cefalea, visión borrosa y náuseas de 2 días de evolución. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente estable, normocárdica, afebril, cifras tensionales de 180 sobre 110 en 2 ocasiones. Se le realizan exámenes de ingreso donde pesquisamos una hemoglobina en 12.3, un hematocrito de 38%, recuento de plaquetas de 70.000, una CREA en 1.1, proteinuria 2 cruces en la tira reactiva, un GPT de 810 y una GOT de 900. ¿Ya? Aquí cosas que les resalté en ella, importantes. La paciente tiene antecedentes de partos completamente normales, sin patologías del embarazo, por lo que nos describen. Ella es una paciente actual de 36 años y que consulta por cefalea, visión borrosa y náusea. ¿Ya? Tiene cifras tensionales elevadas en 2 ocasiones y tiene un laboratorio alterado. ¿Ya? Así que manténgalo aquí en mente porque lo vamos a ir comentando más adelante. Bueno, yéndonos de lleno ya a lo que nos compete el seminario, esta es una patología frecuente en la realidad de nuestro país. Alrededor de 2 al 5% de las embarazadas lo padecen, pero lo que radica la principal importancia es que es una de las principales causas de muerte materna, ¿ya? Y esta alcanza cerca de un 20%. También es importante que cerca del 75% de las pacientes que desarrollan un síndrome hipertensivo en el embarazo corresponden a primigestas y se asocia una mortalidad para estas madres porque podrían desarrollar una hemorragia intracerebral, un desprendimiento de placenta previa normoinserta, un síndrome de HELP, un síndrome de estrés respiratorio, una insuficiencia renal aguda y a largo plazo se ha demostrado que genera problemas cardiovasculares. Bueno, como podemos fijarnos aquí en la gráfica, esto nos describe la razón de mortalidad materna según causa para el año 2012 en nuestro país. Y dentro de las causas más importantes que se describen es con un 4.1 síndromes hipertensivos que se puedan desarrollar en el embarazo, ¿ya? Entonces aquí nos describe también la importancia que ya les comentaba anteriormente, que alcanza cerca del 25% de las muertes. Bueno, y la definición de lo que significa un síndrome hipertensivo del embarazo, esto está escrito según la Sociedad Internacional de Estudio de Hipertensión en el Embarazo y la escribe como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 en al menos 2 mediciones separadas por 4 horas posterior a las 20 semanas de gestación, ¿ya? Es importante que esta toma de presión se realiza de una manera en semi-hospitalización. La paciente la dejamos en nuestro centro por un periodo de 4 horas por lo menos para poder hacer esta evaluación y que la paciente esté en reposo por más de 5 minutos, que esté con su brazo apoyado y debe estar sentada en 45 grados, ¿ya? Y dentro de los síndromes hipertensivos del embarazo podemos encontrar 4 categorías, ¿ya? La primera es la hipertensión inducida en el embarazo, que esta es más frecuente en primigestas. Aquí tenemos como grandes exponentes la preeclampsia, tanto moderada como severa, y la eclampsia. La segunda es la hipertensión arterial crónica, que esta ya la sospechamos más en mujeres un poco más adultas, que puede ser de primaria o secundaria, y esto es una enfermedad que ya traíamos de carga, ¿ya? Luego tenemos la hipertensión arterial crónica más una preeclampsia sobreagregada, y por último tenemos la hipertensión gestacional, que es una hipertensión transitoria del embarazo y esta tiende a remitir en el puerperio, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo igual porque esta podría evolucionar a una hipertensión arterial crónica posterior al parto. En cuanto a hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos síndromes hipertensivos del embarazo, es muy importante recalcar la gestación al inicio de estas alzas tensionales, ¿ya? Recordemos que la preeclampsia se da posterior a las 20 semanas versus una hipertensión crónica que estaba a venir desde el inicio del embarazo de la madre, ¿ya? También tenemos otra patología que es la hipertensión crónica con la preeclampsia sobreagregada, que es una paciente que tiene su antecedente de hipertensión, pero que posterior a las 20 semanas comienza con alzas tensionales y se le agrega la proteinuria, ¿ya? Y posterior también tenemos la hipertensión gestacional, que esta aparece en el tercer trimestre y resuelve en el puerperio. Ya, lo importante es que aquí esta no cursa con proteinuria. También otra forma de diferenciarlo es el fondo de ojo,
tenemos que en la preeclampsia va a haber un espasmo y edema que nos habla de alguna patología un poquito más aguda, versus en la hipertensión crónica cuando está presente ya encontramos esclerosis, ¿ya? También es importante saber que la preeclampsia no tiene recurrencia posterior a que se desencadena el parto. La hipertensión crónica persiste, por supuesto. La hipertensión crónica con preeclampsia también persiste y la hipertensión gestacional se resuelve. Por lo tanto, cuando tengamos una gestante con hipertensión, debemos hacernos la pregunta de cuántas semanas de gestación está. ¿Ya? Si tiene menos de 20 semanas, vamos a sospechar de una hipertensión crónica. Versus si la paciente tiene más de 20 semanas, vamos a sospechar que es una hipertensión inducida por la gestación. Entonces ahí nuestro modelo a seguir va a ser pesquisar una proteinuria. Si es que esta no está presente, como les comentaba, vamos a sospechar de una hipertensión gestacional. Y si es que está presente la proteinuria, vamos a hablar de preeclampsia. Definimos preeclampsia en base al lado descrito por la Sociedad Internacional de Estudio de Hipertensión en el Embarazo como cualquier paciente de más de 20 semanas que curse con un síndrome hipertensivo al embarazo, es decir, estas dos tomas de presiones sobre 140-90 más uno igual mayor a uno de los siguientes criterios que yo les describo a continuación. Uno de ellos es una proteinuria de más de 300 miligramos en 24 horas, un índice de proteinuria creatinuria de 0,3 miligramos o más, una tira reactiva de orina de mayor o igual a una cruz, o un síndrome hipertensivo del embarazo que curse con disfunción del órgano blanco, como una falla renal descrito por la creatinina, una falla hepática por aumento de las transaminasas, falla neurológica, que es donde vamos a pesquisar alteraciones de conciencia, amaurosis, clonus, entre otros, o una propia eclampsia, y una falla hematológica donde vamos a pesquisar plaquetas disminuidas. ¿Ya? También se puede definir preeclampsia como un síndrome hipertensivo del embarazo más una disfunción uteroplacentaria que la vamos a demostrar por una restricción del crecimiento intrauterino, un Doppler fetal alterado o un mortinato. Hay que tener ojo también con pacientes que antes de las 20 semanas estén cursando con esta definición. Hay series que describen que esto también se podría definir como preeclampsia, pero para su conocimiento la definición clásica es que tenga más de 20 semanas de gestación. Dentro de los factores de riesgo para preeclampsia, tenemos algunos a destacar, como la nuliparidad, que se ha demostrado que si la madre le aislamos todos los otros factores de riesgo que nos podían desarrollar preeclampsia, aún así esta madre va a desarrollar la patogenia, ¿ya? Entonces es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la preeclampsia. Además tenemos la edad materna avanzada de más de 35 años, una historia familiar de preeclampsia, una madre enferma, ya sea con diabetes, con hipertensión, enfermedad renal crónica, etcétera, y la obesidad son factores muy significativos para una preeclampsia de inicio tardío, es decir, una preeclampsia que se inicia posterior a las 34 semanas, pero que cumple la proteinuria, entonces eso nos descarta una hipertensión transitoria gestacional. ¿Ya? También tenemos la historia previa de preeclampsia, que se ha demostrado que al segundo embarazo, si es que tú tuviste en el primero preeclampsia, ya tienes alrededor de un 31% de riesgo para desarrollarlo en este embarazo. Además, se ha demostrado que el intervalo intergenésico también es importante. A más de 72 meses se ha demostrado que está el mayor riesgo y esto está dado principalmente por las condiciones maternas. Se asocia que es una madre más enferma, que ha tenido problemas para las gestaciones o que ha tenido abortos entre medio, etc. Y la reproducción asistida también es un factor de riesgo. Se ha mostrado que esta estimulación ovárica hiperestrogénica disminuiría la correcta placentación y el remodelamiento de las arterias espiraladas. ¿Ya? También la raza y etnia afrocaribeño, que es importante ya que cada vez tenemos más inmigrantes en nuestro país, ha demostrado que tiene mayor incidencia dado que ellos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, en cuanto a fisiopatología, tenemos que, como les comentaba, hay dos grupos, una preeclampsia de inicio precoz y una preeclampsia de inicio tardío. La preeclampsia de inicio precoz, que corresponde a cerca del 5 al 20% y sea en menos de 34 semanas, consta de dos etapas en su cuanto a su fisiopatología. La primera etapa hay una invasión trofeoblástica superficial y una remodelación inadecuada de las arterias espiraladas, lo que no nos genera una correcta oxigenación de la unidad fetoplacentaria. En una segunda etapa hay una respuesta materna a esta disfunción endotelial y hay un desbalance entre los factores angiogénicos y los factores antiangiogénicos, lo que perpetuaría esta resistencia y la mala perfusión de la placenta. Versus una preeclampsia de inicio tardío, que es la más frecuente en cuanto a fisiopatología, esta es alrededor del 75 al 80% y sea más de o mayor o igual a 34 semanas, y esta está principalmente porque no tenemos una placenta que
funciona de manera correcta. Es decir, ella es normal, se implantó normal, pero no cumple con las demandas uteroplacentarias. ¿Ya? También destacarles aquí que cerca del 5% de los casos de preeclampsia, los signos y síntomas se reconocen primero después del parto. Es decir, vamos a tener una embarazada normal y que generalmente dentro de las 48 horas posteriores al parto desencadenan los síntomas. También que el 85% de las pacientes afectadas presentan hipertensión de inicio reciente y una proteinuria a más de 34 semanas de gestación, y a veces esta se desarrolla durante el parto. Además, una evidencia actual es que el sistema cardiovascular materno es uno de los principales factores responsables para el desarrollo de preeclampsia en el embarazo. En esta gráfica se evidencia el balance angiogénico y su traducción en los distintos fenotipos de preeclampsia, es decir, si esta sea inicio tardío o sea inicio precoz. Aquí en la segunda barra podemos ver cómo se grafica la preeclampsia inicio precoz, donde tenemos un gran desbalance en cuanto a factores antiangiogénicos versus los factores angiogénicos. Vemos que están muy expresados los antiangiogénicos, como lo son el SFLT1, que es un factor que inhibe el correcto funcionamiento del VEG1, siendo un receptor soluble este, ¿ya? El VEG1 es un factor angiogénico junto al TGF-beta que se encargan de la correcta vascularización de la placenta, ¿ya? Podemos ver versus la preeclampsia de inicio tardío, que se va a dar ya más cercano, posterior a las 34 semanas, cerca de las 38 semanas, y que cursa también con un desbalance, pero es en menor medida, ¿ya? Lo importante aquí es que en ambas se manifiesta una fisiopatología levemente similar, por eso es que ambas cuadros cursan con las mismas manifestaciones clínicas. Sin embargo, esta que se inicia un poquito más precoz cursa con un mayor desbalance, ¿ya? Sobre todo aquí el aumento del SFLT1 ha servido en la actualidad para pesquisarlo como un marcador de riesgo para el desarrollo de preeclampsia durante el embarazo. La importancia, como ya hablamos un poquito de la preeclampsia, es la morbimortalidad que esta conduce a nivel perinatal, ¿ya? Cerca del 80%, sin embargo, va a desencadenarse con buenos términos, con resultados maternos y fetales positivos, pero hay un 20% que se tiende a complicar, ¿ya? La principal problema con la que cursa es un bajo peso al nacer y una gestacional también pequeña al momento del parto, es decir, cerca de un tercio de los embarazos que cursan con preeclampsia van a tener indicación de interrupción del embarazo antes de las 37 semanas, siendo un parto prematuro, ¿ya? Además, asociado un mayor riesgo a restricción del crecimiento intrauterino. En menores de 34 semanas, cerca de un 82% va a desarrollarlo, entre las 34 y las 37 un 47%, y más de 37 semanas un 30%, versus pacientes que cursan sin preeclampsia van a tener en menos de 34 semanas un 44%, es decir, que ya nos reduce el riesgo un poquito a la mitad. Entre 34 y 37 semanas un 21% y más de 37 semanas solo un 8%. Además, aquí les dejo una tablita que está dada principalmente para este 20% que no se está salvando de las complicaciones materno-fetales. Tenemos que a corto plazo, lo que lo explica en general es esta mala placentación con una mala perfusión de la unidad fetoplacentaria que nos va a desencadenar que el feto no tenga reservas em, de oxígeno en su cuerpo, que está generando un estado hipóxico, ¿ya? Por lo tanto, tiene mayor riesgo de sufrir sufrimiento fetal agudo, ya sea durante el parto o posparto, dado a que este no preserva esta reserva. Ya se ha demostrado que al tomar una muestra del cordón umbilical tenemos altos niveles de eritropoyetina, demostrándonos que ya está sufriendo un grado de hipoxemia, ¿ya? También tenemos la muerte intrafetal, perdón, intrauterina fetal, y es por lo mismo. Tenemos un feto que está en condiciones hipóxicas con insuficiencia placentaria, es probable que esté con una restricción del crecimiento y además hay riesgo de 3 veces de desarrollar un desprendimiento de placenta previa no muy inserta, ¿ya? Esto sobre todo se va a dar para pacientes que presenten una preeclampsia de inicio precoz o que estén cursando con una preeclampsia con características de severidad, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, la preeclampsia es una patología de alto riesgo obstétrico, tanto materno como fetal, y es por esto que la guía MinSal del 2015, la guía perinatal, nos describe que la ultrasonografía Doppler de arterias uterinas es la técnica más utilizada para predecir el riesgo de preeclampsia, y esto lo describe con una recomendación de tipo A.
Esta evaluación se hace a las 22-24 semanas y se ha demostrado que un índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas de más de un P95 presenta una sensibilidad de un 84% para preeclampsia y restricción de crecimiento fetal severa y de 45% para preeclampsia y restricciones tardías. Sin embargo, a pesar de lo que nos describe la guía MinSal, en el mundo ya se está hablando de otras medidas de screening de preeclampsia y estos son para pesquisarlo en el primer trimestre y tomar medidas más precoces. ¿Ya? The Federal Medicine Foundation describe el teorema de Bayes, que estima el riesgo individual para el desarrollo de preeclampsia. ¿Ya? Y este es un teorema que agrupa 4 biomarcadores que se van a tomar entre las 11 a las 13 semanas de edad gestacional y son 4. La presión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, el factor de crecimiento placentario sérico y la proteína plasmática asociada al embarazo. Este es un teorema que, a pesar de ser nuevo, por ejemplo en Curicó ya lo están empezando a implementar, por lo tanto es bueno que también lo conozcan un poquito. ¿Ya? Ellos se basaron en estudios, ellos hicieron un estudio de casi 60.000 embarazadas, embarazos únicos de entre 11 a 13 semanas que incluían a un 2,4% que desarrolló preeclampsia posteriormente. Y con este modelo que ellos desarrollaron, pesquisaron un 77% de preeclampsia pretérmino, un 50% de preeclampsia de término, con un falso positivo de solo un 10%. ¿Ya? Y así otros estudios que han pesquisado que el índice de pesquisa fue muy alta con muy bajitos falsos positivos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a mencionarlos rápidamente para que ustedes conozcan algo de esto. Además, lo primero que ellos postulan para poner en ejercicio este modelo de teorema de Bayes es que hay un modelo de riesgo competitivo para todas las mujeres. Es decir, todas las mujeres embarazadas tienen riesgo de padecer preeclampsia en el embarazo. Por ejemplo, si el embarazo durara 100 semanas, en algún momento desarrollaríamos preeclampsia y está solamente dado por una pérdida de la unidad fetoplacentaria con una placenta vieja que ya no está nutriendo bien las demandas. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario pesquisar a esta paciente de riesgo que nos va a alterar y nos va a generar que la preeclampsia se presente de manera más precoz y desarrolle dentro del embarazo. Es decir, una madre con edad avanzada, que sea obesa, afrocaribeña, que tenga enfermedades de base, va a tener mayor riesgo para desplazar esta curva y generar una preeclampsia más precoz. Versus una madre que no tiene embarazos previos y es multípara, estos son factores protectores, por lo tanto, se desplaza la curva y ya no tendría riesgo de padecer una preeclampsia. Bueno, dentro de los 4 biomarcadores que ya les mencioné, el primero es la presión arterial media. Esta la utilizan de forma ajustada a las características maternas con el MOM, que básicamente porque podría variar según las características como estatura, raza, peso materno, etcétera, y se decía ajustar este índice. ¿Ya? Un estudio de 9.000 embarazadas entre 11 y 13 semanas tuvo una tasa de detección del factor de riesgo de un 47% y asociado a una presión arterial media de un 76% con un 10% de falsos positivos. Recordad que la presión se tiene que tomar con esta semi-hospitalización, un reposo, etcétera, y sería un buen marcador para pesquisar entre las 11 y las 13 semanas. Luego tenemos el factor de crecimiento placentario, el PLGF. Es una glicoproteína dimérica glicosilada secretada por el trofoblasto. Esta está disminuida en el primer trimestre en pacientes que desarrollan la preeclampsia. Y en una revisión sistemática y un metaanálisis demostraron que este biomarcador es superior a los otros biomarcadores para predecir preeclampsia. Por lo tanto, pesquisarlo entre las 11 y las 13 semanas sería sumamente importante para pesquisar a mujeres que tengan factor de riesgo. Las concentraciones de este biomarcador solas logran una tasa de detección de cerca del 56%, con 9% de tasa de falsos positivos para la predicción de una preeclampsia de inicio temprano. Y luego tenemos la proteína plasmática A, que es una metaloproteinasa secretada por el sincitotrofoblasto. Tiene un papel en el crecimiento y desarrollo de la placenta y esta también se encuentra disminuida en pacientes que cursan con o que van a padecer preeclampsia. Finalmente, ellos describen el índice de pulsatilidad de la arteria uterina con un índice de pulsatilidad sobre 90 en el primer trimestre. Idealmente, esto pesquisado en una ecografía entre las 11 y las 13 semanas y sea una disminución de la resistencia al flujo a lo largo del embarazo de manera fisiológica, con resistencia al flujo por alta impedancia, evidenciando una defectuosa placentación.
Y esta se ve afectada por la edad gestacional, la edad materna, el peso, el origen racial, historia de preeclampsia y diabetes mellitus. Por lo tanto, lo que describe la FIGO es que el mejor modelo predictivo para preeclampsia es el que contempla tanto factores de riesgo materno más estos cuatro biomarcadores. ¿Ya? El mejor valor predictivo para preeclampsia pretérmino que preeclampsia de término, sin embargo. Y cuando no se puede evaluar los biomarcadores, el screening debe realizarse con la asociación de factores de riesgo materno y la presión arterial media. Otro punto a destacar en cuanto a actualizaciones es que se sabía que la profilaxis de la preeclampsia se da con aspirina a una dosis de 81 miligramos. Sin embargo, ya estudios del 2017 nos demuestran que la dosis más adecuada para prevenir el desarrollo de la preeclampsia es de 150 miligramos todas las noches hasta las 36 semanas, ¿ya? Se ha demostrado que 150 miligramos reduce un 62% de preeclampsia en menores de 37 semanas, un 80% en menos de las 34 semanas y un 5% posterior a las 37 semanas. Sin embargo, esta no reduce la mortalidad perinatal. Y esto también se ha dado por una resistencia a la aspirina, por lo tanto las dosis de 81 miligramos ya no nos estarían haciendo los efectos deseados. Entonces lo que ellos describen es que mujeres con alto riesgo deben recibir la profilaxis con aspirina a partir de las 11 a las 14 semanas, que es cuando nosotros vamos a hacer esta pesquisa con los cuatro biomarcadores, a 150 miligramos que se tomarán todas las noches hasta las 36 semanas de gestación. ¿Ya? ¿Y por qué en la noche? Esto está dado principalmente por el patrón circadiano de los reguladores de presión arterial, es decir, esta disminuye la actividad nocturna del eje renina-angiotensina y los niveles de cortisol y catecolaminas, ¿ya? Sin embargo, cuando en nuestros consultorios no tengamos esta dosis disponible, se debe administrar de todas maneras 100 miligramos en estas mujeres de alto riesgo. Entonces, finalmente, la actualización que nos da la guía FIGO del 2019 es que nos habla de estos biomarcadores que ya comentábamos, es decir, características maternas y el historial gineco-obstétrico, tomar esta evaluación de la presión arterial media, los distintos biomarcadores y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, nos van a dar un modelo combinado, que es el teorema de Bayes, entre las 11 y las 13 semanas, y si es que encontramos un alto riesgo, vamos a administrar la aspirina a 150 miligramos a partir de las 11 a las 14 semanas hasta las 36 semanas. Y si es que pesquisamos que tiene un bajo riesgo para el desarrollo de preeclampsia, vamos a continuar con nuestro screening de rutina y vamos a efectuar esta ecografía que ya decíamos entre las 22 y 24 semanas para pesquisa del índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Bueno, y ahora ya entrando en lo que es ya preeclampsia propiamente tal, podemos encontrar distintos hallazgos clínicos, además de las presiones arteriales elevadas. ¿Ya? La paciente puede consultar o cursar con dolor epigástrico en fosa ilíaca derecha o retroesternal. Suele ser un dolor nocturno, intenso, constante, que puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y si la paciente presenta un dolor súbito en el hipocondrio derecho, tenemos que sospechar de una ruptura o una hemorragia hepática, ¿ya? También puede causar con un edema pulmonar agudo, que va a ser con la propia clínica, saturando con dolor torácico, puede cursar con oliguria, con cefaleas que van a ser importantes, temporales frontales que no se den al uso de acetaminofeno, síntomas visuales como fotopsias, escotomas, visión borrosa, mauricifugas, etc. Hiperreflexia, que lo vamos a ver como un clonus sostenido, o convulsiones, que ya esto nos hace un propio diagnóstico de eclampsia, que es una de las complicaciones de la preeclampsia que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué es importante pesquisar estos signos y síntomas? Ya que esto nos va a dar las características de severidad y nos da las acciones que tenemos que seguir, ¿ya? Si una paciente que está cursando con algunos de ellos, vamos a tener que tomar medidas un poquito más agresivas para poder compensarla. Por lo tanto, en base a los síntomas anteriormente descritos, la ACO del 2019 nos habla de preeclampsia con características de severidad, y ya no hablamos de una preeclampsia moderada y una preeclampsia severa, sino de una preeclampsia y una preeclampsia con síntomas de severidad, ¿ya? Estas características severas son una presión arterial sistólica de 160 o más, o una diastólica de 110 o más, en dos ocasiones separadas por al menos 4 horas, trombocitopenia, deterioro de la función hepática, como indican las concentraciones sanguíneas anormalmente elevadas de las enzimas hepáticas. Aquí vamos a pesquisar el dolor, y ya sabemos que si es un dolor intenso súbito, debemos pesquisar en una hemorragia, y el dolor está propiamente dado por la extensión de la cápsula de Gleason, una insuficiencia renal con una CREA mayor a 1.1, que esté cursando con un EPA
dolor de cabeza de nueva aparición o síntomas visuales, que esto nos va a decir que la paciente tiene riesgo tanto maternos como fetales. Dentro de las complicaciones de la preeclampsia, la primera que les dejo es el síndrome de HELP, que está dado, su sigla es por hemólisis, una elevación de las enzimas pancreáticas hepáticas y un bajo conteo de plaquetas. Su criterio diagnóstico va a ser un LDH mayor a 600, que es el doble de los límites superiores de los valores normales, una bilirrubina también elevada, una GOT sobre 70, plaquetas bajo 100.000 y una proteinuria que puede estar presente o no. Clásicamente se describe como una paciente que consulta con epigastralgia, náuseas o vómito, tiende a estar hipertensa pero de manera leve, no está cursando con una crisis hipertensiva y tiene hematuria y hemorragia en el sitio de punción, ¿ya? Ha pasado que llegan pacientes que consultan solamente por un leve dolor de cabeza, están sin, ¿cómo se llama? Sin cifras funcionales elevadas y ustedes tienen que saber sospechar en una posible complicación del síndrome hipertensivo del embarazo, ya que es una patología grave que lleva tanto riesgo mortal tanto para la madre como para el feto. La segunda complicación muy importante es la eclampsia, que se escribe como la forma más severa de presentación del síndrome hipertensivo y se define como las convulsiones tónico-clónicas, focales o multifocales de inicio reciente, en ausencia de otras afecciones causales como epilepsia, isquemia e infarto arterial cerebral, hemorragias intracraneales o uso de drogas. Esta es la manifestación convulsiva del trastorno hipertensivo del embarazo. Como les comentaba, es la forma más severa de su presentación. Es una condición de riesgo tanto vital, para la madre como para el feto y tiene en un 50% de las pacientes signos y síntomas premonitorios, ¿ya? Estos se describen como una cefalea intensa, rote exaltado, que ustedes van a ver, no es que ustedes van a ir con su martillo a buscar reflejos, no sé, por reflejo patelar, y la pierna va a saltar muy lejos, sino que ustedes van ampliando la zona de reflejo y aún así va a tener el ROT aumentado, ¿ya? Alteraciones visuales, las pacientes escriben estos destellos o que ven algunas cosas medias raras, cambia el estado de conciencia, puede estar un poquito más disminuido, puede ser que una paciente antes estaba conversando mucho y ahora ustedes la ven un poco más deteriorada, o que curse con una epigastralgia muy severa. En cuanto a la fisiopatología de la eclampsia, me quise detener un poco más porque es la complicación más severa de esta. Es una disfunción endotelial sistémica donde aumenta la permeabilidad vascular, se genera un edema cerebral, hay una hemorragia intraparenquimatosa y ahí es cuando desencadenamos las convulsiones. Por lo tanto, la convulsión ya es una etapa tardía de la presentación de la enfermedad y está dada propiamente por este vasospasmo que yo les comentaba, asociada a hipertensión y desarrollo de este edema vasogénico a nivel cerebral y citotóxico e hipertensión intracraniana, ¿ya? Que esta finalmente rompe la barrera hematoencefálica y desarrollamos estas convulsiones. Otra de las complicaciones son la crisis hipertensiva. Esta se define como una presión arterial mayor o igual a 160-110. Básicamente es que a esta misma mujer hipertensa se le sube la presión como a cualquier persona hipertensa, solamente que aquí vamos a ocupar algunos fármacos específicos, ya que tienen que ser seguros tanto para la madre como para el feto. Vamos a utilizar la betalol en bolos de 20 miligramos ED hasta completar máximo 300 miligramos de dosis total. Se tienden a dar de 20, después doblamos a 40, después doblamos a 80 y mantenemos 2 más de 80. Podemos utilizar también hidralacina, que es un fármaco más indicado para el traslape a terapia de manutención, porque tiene una acción más rápida que el metildopa, que es otro de los fármacos que se ocupan para la mantención en el embarazo. ¿Ya? Hay que monitorizar la presión arterial cada 20 minutos cuando se esté cursando con una crisis hipertensiva y su objetivo siempre es dejarla entre 140 a 155 y 90 a 105, ya que si bajamos mucho la presión también podemos tener complicaciones para la madre. Entonces, el manejo inicial para una embarazada que es hipertensa, siempre primero vamos a tomar los signos vitales, como en cualquier paciente que evaluamos, y confirmamos esta hipertensión con 2 tomas de presión arterial sobre 140-90 y las separamos por 6 horas. Primero entonces la anamnesis, vamos a buscar, esto suponiendo que no conocemos a esta paciente, es primera vez que consulta, vamos a pesquisar antecedentes familiares, patologías previas, uso de gestágeno, cómo fueron las presiones arteriales en los embarazos previos, si cursó con alguna restricción del crecimiento anteriormente, si sufre de aborto, si tiene síndrome que le causen aborto, como el
antifosfolipasa, em, que sea obesa, todo lo que ya describimos como factores de riesgo. En el examen físico vamos a hablar obviamente del compromiso de conciencia, edema, que se describe como un edema que puede cursar de miembros superiores o generalizado, o eso es principalmente, no va a ser el típico edema de miembro inferior, que es muy común en las embarazadas, ¿ya? Pues también tenemos que pesquisar síntomas de insuficiencia cardíaca para no estar confundiéndonos, por ejemplo, si desencadena un EPA, sino irritación del sistema nervioso sensorial, cerebral, perdón, como las fotopsias, aumento de los reflejos sanguíneos, que esté ya con, no sé, tinnitus, que nos puedan sospechar de algo más a nivel central. Obviamente vamos a hablar los reflejos sanguíneos y el fondo ojo para diferenciar si es una alza de presión que ya venía previo, como la esclerosis, o si es que presentamos solo edema, que sería algo más actual. En cuanto al examen de laboratorio, vamos a pedir principalmente el hematocrito, la creatinina, la uricemia, pruebas hepáticas y una proteinura de 24 horas, que es lo más importante. Si no podemos pedir proteinura de 24 horas, podemos pedir el índice de proteinuria creatinuria o la tiría reactiva si es que estamos en el CEFAM y no tenemos otra forma de cuantificar. Ya, finalmente vamos a evaluar la unidad fetoplacentaria, vamos a hacer nuestro examen obstétrico, vamos a evaluar movimientos fetales, un registro de bienestar fetal y la ecografía. ¿Ya? Por lo tanto, a modo de resumen, toda mujer embarazada que mantenga más de 20 semanas de gestación y curse con presiones elevadas, le vamos a hacer todo este examen exhaustivo para descartar o confirmar que esté cursando con una preeclampsia. Por lo tanto, en cuanto a lo que nos propone el MinSal, tenemos una mujer embarazada que tiene una presión elevada sobre 140-90 y vamos a evaluar las semanas de gestación. Si esta tiene menos de 20 semanas, la vamos a derivar al poli alto riesgo obstétrico, ya que es una embarazada hipertensa crónica. Y si tiene más de 20 semanas, la vamos a derivar a urgencia para hacerle una semi-hospitalización, confirmar que está con diagnóstico de preeclampsia, tomándole ya sea la proteinuria, evaluando disfunción de órgano o disfunción de la unidad fetoplacentaria. El manejo de la preeclampsia sin criterios de gravedad. Este se puede prolongar hasta más de 37 semanas idealmente. Se ha demostrado que genera mejores outcomes tener un parto posterior a las 37 semanas, tanto para la madre como para el feto. ¿Ya? Posterior a esta semana, hacemos interrupción del embarazo y es por la vía más expedita, entonces podemos hacer una inducción o, si es que no sean las condiciones necesarias, pasar una cesárea. Entre las 34 y 37 semanas se ha definido el corte en 34 para mejorar los outcomes fetales. Se describe un manejo expectante con monitoreo materno-fetal bisemanal. Hay que administrar hipotensiones orales. Si es que tenemos una presión arterial diastólica mayor a 100, vamos a administrar hidralacina, metildopa o labetalol. Y nuestro objetivo es mantener la diastólica entre 90 y 100 miligramos de mercurio. Si tenemos menos de 34 semanas, se debe inducir maduración pulmonar, que esto lo vamos a hacer con corticoides. Podemos utilizar betametasona o dexametasona cumpliendo nuestras 48 horas para que haga acción. Y en este caso vamos a hospitalizarla, la vamos a dejar en reposo en decúbito lateral izquierdo, con un régimen completo, normosódico, ya que la fisiopatología no es la misma que la hipertensión crónica, donde tenemos que ajustar la dieta a una dieta hiposódica. Vamos a tomar signos vitales maternos y latidos cardiofetales cada 4 o 6 horas. Vamos a utilizar diazepam oral para adherir el reposo si es que es necesario, no es obligatorio, y los antihipertensivos que ya describíamos. Esto es principalmente en pacientes que no tengan acceso directo a consulta, que sospechemos que tienen mala adherencia al tratamiento, etcétera, porque hay pacientes seleccionadas que tú sabes que van a cumplir con el tratamiento, van a ser responsables en consultar en caso que sea necesario, que las podrían manejar en casa, ¿ya? Con su monitoreo bisemanal y desplazándose de casa hacia el recinto. En cuanto al manejo de la preeclampsia con criterios de gravedad, si ya cumplió las 34 semanas, hay que interrumpir el embarazo, ya que este es el único tratamiento que existe para la preeclampsia severa. Si es que la paciente tiene menos de 34 semanas, vamos a hacer todas las medidas necesarias para cumplir las 34 semanas y posteriormente interrumpir. ¿Ya? Las acciones a seguir: esta paciente se hospitaliza en una sala aislada, oscura, que no tenga estresores que nos puedan elevar la presión, con reposo absoluto, un régimen normosóico como ya les comentaba.
vamos a dar cargas de neuroprotección con sulfato de magnesio, y esto es principalmente tanto para neuroprotección como para prevención de convulsiones en la madre, ¿ya? Que esta es la principal objetivo que nosotros buscamos con el sulfato de magnesio. Esto sea 5 gramos en dosis iniciales, y luego vamos a dejar una dosis de mantención de 1 a 2 gramos por hora. Y se ha demostrado su utilidad en la profilaxis de preeclampsia y debe usarse siempre en casos de preeclampsia severa, como ya les comentaba, para prevenir convulsiones. También tenemos que hacer inducción corticoidal, dar betametasona o dexametasona intramuscular, dar hipotensores por vía parenteral frente a falta de respuesta a las hipertensiones orales. Y en mujeres que tengan una presión preeclampsia grave, debe ser considerado como objetivo lograr presiones históricas entre 140 y 150 y una diastólica entre 90 y 105, como ya mencionamos anteriormente. Tenemos que tener un control de diuresis estricto, sonda vesical a la pertenencia. Tenemos que tener control de signos bicotales y latidos cardiofetales con mayor frecuencia, entre 1 a 2 horas, exámenes de laboratorio bisemanales, evaluación de la unidad fetoplacentaria, medidas antitrombóticas como cualquier hospitalizado, sobre todo en embarazadas que tienen aumentado los factores protrombóticos. Y tenemos que interrumpir el embarazo a las 34 semanas por la vía más expedita y en todas las condiciones ideales para prevenir complicaciones. Recordar que la eclampsia tiende a cursar en el periodo periparto alrededor de las 48 horas, por lo tanto tenemos que tener a la madre con sulfato de magnesio hasta 48 horas para evitar que desarrolle convulsiones, ¿ya? Y eso con preeclampsia. Por lo tanto, tenemos un algoritmo del MinSal que toda paciente en servicio de urgencia maternidad que esté con una presión arterial de 140 a 159 o 90 a 109 de diastólica, se hace una semi-hospitalización. Si se confirma el síndrome hipertensivo del embarazo, la hospitalizamos. Confirmación de preeclampsia con proteinuria de 24 horas y la vamos a clasificar entre severa y moderada. Si es moderada, vamos a interrumpir entre las 37 y 38, y si es severa, vamos a interrumpir a las 34 semanas. O en caso de que haya una crisis hipertensiva que sea refractaria al tratamiento. Versus una paciente que se descartó un síndrome hipertensivo, le vamos a dar el alta y la vamos a continuar su estudio, su control a través del polidearo. El manejo de la eclampsia debe ser súper cuidadoso. Es una patología muy grave que lleva mucha mortalidad asociada. Se debe hacer un manejo en UCI cuando ustedes ya la diagnosticaron. Primero tenemos que hacer el ABC del trauma. No compete el trauma aquí, pero tienen que asegurar vía aérea, tienen que pesquisar signos vitales, tienen que poner vías, tienen que hacer todo lo que compete el manejo inicial en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que manejar las crisis convulsivas con el sulfato de magnesio, ya les comentaba que es de 5 gramos en 20 minutos. Manejo de las crisis hipertensivas, evaluar la hemodinámica y la acidosis, el balance ácido-base, solicitar pruebas de laboratorio y relación la evaluación neurológica y tratamiento del edema cerebral si es que compete, ¿ya? Si es que tenemos 2 o más estudios o tenemos vamos a realizar una imagen para descartar que estemos con un edema cerebral. Y en caso de, vamos a administrar dexametasona, que es el fármaco de elección para el edema, a una dosis de 10 a 20 miligramos ED, seguido de 6 miligramos cada 6 horas hasta la resolución. Y posterior a esto, una vez que ya tenemos a nuestra paciente estabilizada, ya no está convulsionando, ha recobrado conciencia, vamos a interrumpir el embarazo, ¿ya? Y esto siempre debe ser por la vía más expedita, y aquí hay que tener ojo con el recuento plaquetario, que esté en niveles óptimos, o tomar medidas para tratar de llevarlo a rangos de normalidad antes de la interrupción del embarazo. Una cosa importante es la supervisión del sulfato de magnesio. Esto también lo vimos en la clase de parto prematuro, pero tenemos que mantener niveles óptimos, ¿ya? Plasmáticos, para que no generemos toxicidad en magnesemia. El rango óptimo es entre 6 a 8 miliequivalentes por litro y el rango de toxicidad es sobre 10. Siempre que estemos administrando el sulfato de magnesio, esta paciente tiene que controlarse la frecuencia respiratoria, los reflejos osteotendinos y la diuresis. Por lo tanto, toda paciente que se le administra sulfato de magnesio tiene que ir con su sondita. Ya es importante porque disminuye el clearance, por lo tanto la paciente entra en anuria, hay una disminución de la frecuencia respiratoria porque tenemos depresión, y los reflejos osteotendinos se ven abolidos cuando hay toxicidad. En caso de toxicidad o que ustedes la sospechen, administramos gluconato de calcio al 10% en 3 minutos, y se ha demostrado también el uso de furosemida, que podría ayudar al clearance, pero gluconato de calcio siempre es la primera alternativa.
Entonces, ¿cómo sospechamos una intoxicación por sulfato? Si está asintomático, estamos en rangos razonables. Si la paciente comienza ya con náuseas, somnolencia, visión doble, dificultad para el habla, tiene febrícula, tiene este flashing, que está rojiza en la cara, pérdida de reflejos osteotendíneos, oliguria, ya estamos en rango sobre el rango normal. Y ya tenemos signos de gravedad cuando pasamos de 12 miligramos por decilitro, donde vamos a tener afectada la musculatura respiratoria con una depresión del centro respiratorio, alteraciones cardíacas, parálisis muscular, vamos a desencadenar un paro, bloqueo AB y una sistolía y vamos a llevar a la muerte. Por lo tanto, es muy importante que los monitorecemos para que dosifiquemos de manera correcta. El manejo del síndrome de HELP. Este se da con una valoración inicial y control igual que la preeclampsia severa. El tratamiento anteparto con corticoides a altas dosis está recomendado solo si el recuento plaquetario es menor a 100.000. Se requiere maduración pulmonar totalmente con dexametasona y luego metilprednisolona. Si no requiere maduración pulmonar, vamos a administrar prednisolona con el fin de aumentar las plaquetas y la transfusión plaquetaria inmediatamente ante parto si es que está menor de 40.000 en caso de que vaya una cesárea o menor de 20.000 en caso de que vaya un parto vaginal. Bueno, y ya saliendo de lo que es preeclampsia y sus complicaciones, vamos a ver el manejo de la hipertensión crónica en el embarazo. Lo ideal es mantener presiones arteriales no menores a 140-90 y esto lo vamos a hacer con hipotensores vía oral, ¿ya? La primera línea es el alfa-metildopa a una dosis de 500 a 2000 miligramos día. Y en segunda línea vamos a utilizar el abetalol a 100 a 400 miligramos día. Y si es que no, podemos ocupar también atenolol, ¿ya? Bueno, ahora el manejo de la hipertensión gestacional, que está hipertensión transitoria del embarazo, esta también compete al policlínico del ARO, del alto riesgo obstétrico. Aquí vamos a ir monitorizando las presiones y esta, acordémonos que ya se da en el tercer trimestre. Solo vamos a administrar fármaco antihipertensivo en caso de que la presión esté sobre 150-100 con la betalol o nifedipino y si es que existe contraindicación para la betalol, vamos a utilizar la metildopa, ¿ya? Vamos a hospitalizar solo si se garantiza su control y su seguimiento, si no la paciente se da de manejo ambulatorio y como todas las embarazadas con hipertensión hay que tener un control seriado diario de la presión arterial, ¿ya? Ahora, las indicaciones de interrupción, que esto se lo tienen que saber al revés y al derecho, pero se los van a preguntar siempre, es cuando interrumpimos. La eclampsia y el síndrome de HELP, que son las complicaciones más graves de la preeclampsia, se interrumpen de inmediato, una vez que ustedes lo pesquisan. Es decir, la paciente está sangrando o la paciente está con alteraciones de sus pruebas hepáticas y disminución de plaquetas, esta se interrumpe. Se toman las medidas previas o compensamos la convulsión o compensamos las plaquetas y vamos a interrupción inmediata por vía más expedita. La preeclampsia severa a las 34 semanas interrumpimos, la preeclampsia moderada la prolongamos hasta las 37-38, la hipertensión crónica con mal control hasta las 36 semanas, sin embargo, si tiene un buen control de sus presiones arteriales, vamos a dejarlo hasta término. La hipertensión con tratamiento farmacológico en control, que lo decía recién, hasta las 38. La hipertensión crónica que no requiere un tratamiento farmacológico y la hipertensión transitoria la vamos a prolongar hasta las 40 semanas o hasta que sobre las 38 ya estamos correctos. El manejo postparto en el síndrome hipertensivo hay que mantener un seguimiento de las presiones arteriales y manejo de la crisis hipertensiva en caso de ser necesario. Hay que mantener unas presiones menores a 160-110. Se va a utilizar enalapril, captopril, nifedipino, labetalol y propanolol. Estos son seguros para la lactancia, así que son fármacos que los podemos ocupar en el puerperio. Se aconseja el uso de atenolol y no hay datos para el uso de los sartán en puerperio como para outcomes fetales, ¿ya? Y si la presión persiste elevada luego de 3 meses postparto, ya vamos a hablar de que la paciente desarrolló una hipertensión crónica. Por lo tanto, una vez que ya les hablamos un poquito de todo este espectro de hipertensas en el embarazo, volvamos a nuestro caso. A destacar importante, tenemos una madre de más de 36 años, dijimos que sobre 35 ya era riesgo de preeclampsia, tiene 34 semanas, es decir, ya podía ser una presentación tardía. Consulta por cefalea, visión borrosa y náuseas. Dijimos que en la eclampsia o en presentaciones ya más de severidad, preeclampsia severa, cursaban con cefalea y visión borrosa y náuseas. Tiene unas cifras tensionales muy elevadas, es decir, nuestra paciente está cursando con crisis hipertensiva y tenemos unas plaquetas disminuidas, tenemos proteinuria positiva y tenemos pruebas hepáticas alteradas y muy elevadas.
Por lo tanto, nuestra paciente del caso está cursando un síndrome de HELP. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La vamos a hospitalizar. Vamos a tomar medidas de salvataje, es decir, vamos a asegurar vía aérea, vamos a poner vías, vamos a poner sonda, etcétera. Y vamos a compensar lo que es el recuento plaquetario y vamos a interrumpir este embarazo. Ya cumple con sus 34 semanas, pero sin embargo, como tenemos un síndrome de HELP presentándose, vamos a interrumpir el embarazo una vez ella con sus cifras tensionales compensadas. ¿Ya? Finalmente aquí les dejo la bibliografía. Espero que esta presentación les sirva. Es más bien saber lo que nos explica la guía MinSal, es lo que tienen que saberse de reglas, apéndanse bien cuando se interrumpe el embarazo, cuando sospechar las complicaciones de la preeclampsia, la definición de preeclampsia. Y más que nada eso, tengan ojo, estudien harto y ojalá les sirva esta ayudita.